Hola chicos, bienvenidos a su clase de Biología Humana. En esta ocasión estaremos hablando sobre el tema del sistema endocrino. Como objetivo tenemos describir las funciones básicas del sistema endocrino, así como también vamos a identificar las glándulas que lo conforman. Vamos a iniciar entonces definiendo lo que es el sistema endocrino. Nos hemos de estar preguntando qué es el sistema endocrino. El sistema endocrino se refiere al conjunto de órganos y glándulas que tienen como función producir y secretar hormonas al torrente sanguíneo. El cuerpo humano produce dos tipos de glándulas. Están las glándulas exocrinas y las glándulas endocrinas. Cuando nos referimos a las glándulas exocrinas, son las que producen secreciones que son liberadas al exterior del cuerpo o al tracto digestivo y son liberadas por medio de tubos o de aperturas llamadas conductos. Dentro de estas vamos a encontrar las glándulas sudoríparas, que son las que producen el sudor, las glándulas sebáceas, las mucosas y las digestivas. Mientras que cuando nos referimos a las glándulas endocrinas, estas producen y secretan hormonas hacia el fluido intersticial o a la sangre circundante. A eso nos referíamos cuando decíamos en esta parte que son enviadas al torrente sanguíneo. Y estas comprenden el complejo del hipotálamo, la hipófisis o pituitaria, las glándulas tiroideas, la paratiroides, el páncreas endocrino, las glándulas suprarrenales y las gónadas, que en este caso vamos a encontrar los testículos y los ovarios. En esta clase pues nos centraremos en hablar de este tipo de hormonas endocrinas. ¿Y qué son las hormonas? Estas son un tipo de sustancias que son liberadas por una glándula u órgano que tiene la finalidad de actuar como mensajeras que regulan las actividades de las células de diferentes partes del organismo. Estas hormonas son sustancias químicas que son sintetizadas por un grupo de células, secretadas y llevadas al torrente sanguíneo a otras células en cuya actividad influyen. Vamos a estudiar algunas funciones de las hormonas. Las funciones específicas de algunas hormonas ayudan a regular la composición química y volumen interno, esto en el líquido intersticial. También ayudan al metabolismo y al equilibrio energético, la contracción del músculo liso y cardíaco. También ayudan a las secreciones glandulares y también en algunas actividades del sistema inmunitario. También ayudan a controlar el crecimiento y desarrollo. También regulan las funciones del aparato reproductor. Y otra de sus funciones es ayudar a establecer ritmos circadianos, que son variaciones en las funciones fisiológicas. Estas son algunas de las funciones, así de forma general, de las hormonas. Aquí tenemos otros tipos de hormonas y de glándulas y cuál es la función específicamente que realizan. Tenemos aquí en primer lugar la tiroides, que la hormona que produce es la tiroxina y su función es regular el metabolismo de las células. También tenemos el páncreas, que este es el encargado de secretar la hormona de la insulina y el glucagón. La insulina reduce el nivel de la glucosa en la sangre y el glucagón
aumenta el nivel de la glucosa en la sangre. Ambos realizan, como pueden observar, funciones diferentes, pero esto es para mantener un equilibrio en la glucosa en la sangre. En la glándula, aquí tenemos el ovario. ¿Qué hormonas son las que secretan los ovarios en el caso de las mujeres? Tenemos los estrógenos y la progesterona, que estos ayudan a regular el ciclo menstrual y la aparición de caracteres sexuales secundarios. En el caso del hombre, los testículos, la hormona que secreta es la testosterona y estimula la producción de espermatozoides y la aparición de características sexuales secundarias. También tenemos las glándulas suprarrenales, que aquí tenemos la adrenalina, que esta se produce en respuesta al estrés, y también produce la hormona llamada el cortisol, que regula el metabolismo de proteínas y glúcidos. En el caso de la hipófisis, que sería la glándula, las hormonas que secreta son la hormona de crecimiento, que esta, pues, como su nombre lo dice, regula el crecimiento del organismo. Y también hay otras hormonas que controlan la actividad de otras glándulas. Aquí tenemos entonces esta otra clasificación de las glándulas, cuáles hormonas producen y cuál es su función específica. Ahora vamos a clasificar las hormonas en dos tipos, en hormonas solubles, liposolubles y en hormonas hidrosolubles. Cuando nos referimos a una hormona liposoluble, son aquellas que son solubles en lípidos. Y aquí tenemos, en las liposolubles, tenemos las esteroideas, que estas ayudan en el control del metabolismo, en las inflamaciones, en funciones inmunológicas, el equilibrio de la sal y el agua, el desarrollo de características sexuales y la capacidad de resistir enfermedades y lesiones. Estas son de origen natural, son sintetizadas a partir del colesterol en las gónadas y las glándulas suprarrenales. Luego tenemos las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, estas son el principal responsable del control metabólico en el organismo y es esencial para el funcionamiento de todos los tejidos corporales. Y secreta hormonas importantes tales como la tiroxina y también la triiodotironina. Estas son llamadas como la T4 y la T3. Las dos, ambas, ayudan al aumento del metabolismo en el organismo. También tenemos el óxido nítrico, que además de ser una hormona, también es considerado un neurotransmisor y se secreta en las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. Luego tenemos las hormonas hidrosolubles. Estas también hay de tres tipos. Están las aminoácidicas, que en otras palabras, estas son aminas que producen hormonas tales como la adrenalina, la noradrenalina, la melatonina, la histamina y la serotonina. Luego tenemos las hormonas proteicas. Dentro de las hormonas proteicas, dentro de estas se encuentran los péptidos y las proteínas, todas las hormonas liberadas e inhibidoras por parte del hipotálamo son las que se encuentran en esta clasificación.
También hay otras hormonas que son producidas por el páncreas, las glándulas tiroideas, las paratiroideas, y también hay glándulas que son producidas por los riñones. La última clasificación son los eicosanoides, que dentro de los eicosanoides tenemos las prostaglandinas y también los leucotrienos. Aquí pues vamos a encontrar todas las células excepto los glóbulos rojos. Aquí tenemos otra clasificación de hormonas. ¿Cómo las podemos clasificar? Si lo clasificamos de forma química, se clasifican en esteroideas y no esteroideas. Dentro de las esteroideas tenemos la testosterona, el estradiol, la progesterona y el cortisol. Y dentro de las no esteroideas tenemos las aminas, los péptidos, las proteínas y las glucoproteínas. Otra clasificación serían los mecanismos de acción, que están los hidrosolubles y los liposolubles, que son los que hablamos anteriormente. También el tipo de acción hormonal, según su tipo de acción, las podemos clasificar en endocrina, que son las que van al torrente sanguíneo, las paracrinas, que son tienen su función en células vecinas, la autocrina, que estas son las mismas células. Depende de la interacción hormonal, la vamos a clasificar en sinérgico, permisivo y antagonista, que más adelante vamos a ver este tipo, según la interacción o sea, el mecanismo de acción de las hormonas que vamos a estudiar ahorita. El mecanismo de acción hormonal, la secreción de las hormonas es regulada por estímulos directos y por mecanismos de retroalimentación. Estas viajan a través de todo el torrente sanguíneo y solo afecta a las células diana, que son las que podemos observar en la imagen. Las células diana son células específicas que van a reaccionar ante estas hormonas que son liberadas por cada uno de, bueno, por los diferentes órganos. Entonces, estas células diana o células blancas de una hormona tienen receptores que se unen y reconocen a esta hormona. Es lo que podemos observar en el esquema que ven en la pantalla. Estos vienen a dar a esta parte de aquí de la célula diana que se unen y se reconocen. Si ven, esto encaja aquí. Entonces se unen y se reconocen. ¿Para qué? Para que esto pueda, para que la célula pueda actuar y se desencadena una serie de reacciones. El mecanismo de control por retroalimentación negativa, en este caso por decremento, es aquel por el cual el incremento en alguna hormona inhibe el proceso que lleva a su aumento. Si hay un exceso de hormona, el número de receptores puede decrecer. Por ejemplo, cuando se exponen ciertas células testiculares a una concentración alta de la hormona luteinizante, que es la LH, el número de receptores de LH decrece. La regulación por decremento hace que la célula diana se vuelva menos sensible a una hormona. En este contraste, hay poca hormona, el número de receptores puede aumentar
Ese fenómeno también es conocido como la regulación por incremento, que hace que la célula diana, en este caso, se vuelva más sensible. ¿De qué va a depender entonces la respuesta de la célula diana? O sea, esta que estamos viendo en la imagen. Va a depender de la concentración de la hormona, en el primer caso, en un segundo caso de la cantidad de receptores y en un tercer caso es por la influencia ejercida por las hormonas. Una célula diana responde de una manera más vigorosa cuando el nivel hormonal se eleva, cuando tiene más receptores. En este caso, la regulación por incremento que les explicaba anteriormente. ¿Cómo se pueden dar estas interacciones hormonales? Estas interacciones hormonales se pueden dar por tres efectos. Por los efectos antagónica, sinérgica y permisiva. Vamos a estudiar entonces qué pasa en cada una de estas interacciones. Cuando nos referimos a una interacción antagónica o antagonista, el efecto antagonista de dos hormonas se da cuando las acciones de una se oponen a la otra. Si observan aquí esta parte de esta imagen, son opuestas, o sea, sus reacciones son opuestas. El efecto de una hormona sobre una célula diana es opuesta de la otra. Y se da este proceso. Hay un proceso de oposición. Luego, la interacción hormonal sinérgica o sinérgico, este se da cuando la acción conjunta de dos hormonas es mayor que la suma de las acciones independientes a cada una de ellas. En otras palabras, la acción de una hormona complementa los efectos de la otra, presentando el resultado esperado entre todas las hormonas que actúan. O sea, este es un efecto sinérgico, o sea, todas las células actúan con un mismo fin o van a dar hacia un mismo punto. En el caso de las interacciones permisivas, las acciones de algunas hormonas sobre las células dianas requieren de la exposición simultánea a una segunda hormona que tiene el efecto permisivo. En otras palabras, para que esta interacción se dé o para que esta funcione, la hormona es necesario que la célula haya estado expuesta a la acción de otra hormona. O sea, cuando se da este tipo de interacción permisivo, ya está como dado el proceso, o sea, una hormona ya ha estado expuesta al proceso, entonces la otra es solo es un seguimiento al proceso. Van en una misma dirección, una detrás de la otra. Estas entonces serían las interacciones hormonales. Ahora vamos a estudiar el hipotálamo. El hipotálamo, también aquí se da lo que es la hipófisis. Una de las funciones vitales que tiene el hipotálamo es el manejo de nuestro sistema interno, de la homeostasis o el equilibrio interno. Este control lo hace a través de dos vías, de la vía endocrina y la vía nerviosa. La función que cumple en la función nerviosa, esta se relaciona con el sueño y con sensaciones de sed y de hambre. Y cuando nos referimos a la vía endocrina, esta coordina toda la función hormonal. Cuando hablamos de la hipófisis, que también les mencionaba, aquí hablamos, cuando nos referimos a la hipófisis, también nos referimos a la glándula pituitaria,
a la glándula pituitaria, que esta es una glándula de tamaño de un guisante que se encuentra ubicado en una depresión del hueso esfenoide denominada silla turca. Este se divide en varios lóbulos que tienen relación con el sistema endocrino. Aquí en la glándula pituitaria vamos a encontrar, como les decía, se divide en lóbulos. Está la adenohipófisis. La adenohipófisis, que esta también es llamada hipófisis interior. También está la neurohipófisis, que este es sería como la hipófisis posterior, y también hay una llamada hipófisis media. Bueno, aquí en esta imagen observamos donde tenemos la glándula pituitaria. Aquí, arriba de él, en esta parte de aquí, en esta parte roja, ahí encontramos el hipotálamo, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Este libera una hormona liberadora de tirotropina, dopamina. También libera la hormona de la somatostanina. También la hormona liberadora de gonadotropina, hormona liberadora también de la corticotropina, la oxitocina y la vasopresina. Aquí en la parte del cuello tenemos la tiroides, que más adelante vamos a estar hablando también de la tiroides. Aquí en esta parte del cerebro también podemos encontrar la glándula pineal. Esta produce una hormona de melatonina, que esta favorece el inicio del sueño, regula el reloj biológico del cuerpo, y ante la exposición a la luz se suprime la secreción de la melatonina. Continuamos hablando específicamente de la tiroides. ¿Cuáles son las funciones de la tiroides? Vean, la tiroides la encontramos en el cuello, y una de sus funciones es que controla el crecimiento, estimula la diferenciación celular, interviene en la contracción muscular, también influye en la motilidad intestinal y participa en el desarrollo y erupción dental. Otra función que cumple la tiroides es el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo a los tejidos, la frecuencia cardíaca, la fuerza muscular cardíaca y la respiración. El desarrollo del sistema nervioso central y periférico. También es el encargado de regular el metabolismo mitocondrial. Ese también tiene la función de bomba del sodio y del potasio. Ayuda a regular con el consumo del oxígeno, el metabolismo del calcio y del fósforo, la absorción de la glucosa, la glucogénesis, la gluconeogénesis, también la glucogenólisis, la lipólisis, la síntesis de proteínas y también el índice de masa corporal.
Entonces aquí es donde ubicamos lo que es la tiroides. La glándula tiroidea es una glándula endocrina que tiene forma de mariposa, como ven aquí, y está ubicada en la base del cuello, debajo de la nuez de Adán, que este es el cartílago de la tiroides. ¿Cuál es su función? Pues ya anteriormente hablábamos de las funciones de la glándula tiroidea. La función de la glándula tiroides es controlada por otra glándula, la hipófisis, y esta a su vez es controlada por el hipotálamo, que se sitúa a nivel cerebral. También produce, almacena y libera hormonas tiroideas, que es la T3 y la T4, que anteriormente yo se las había mencionado. La T4 es la tiroxina y la T3 es la triiodotironina en el torrente sanguíneo. Estas hormonas influyen en la actividad de casi todas las células del cuerpo y controlan el metabolismo. Si los niveles de hormonas tiroideas en la sangre son bajos, su cuerpo funciona más lento. Ahora vamos a hablar acerca de la hormona paratiroidea. ¿Qué es la hormona paratiroidea o cuál es su función en nuestro cuerpo? Esta pues es la que regula las concentraciones extracelulares de calcio y fosfato, manteniendo sus valores dentro de la normalidad. ¿Dónde la podemos encontrar? Estos son órganos blancos que vamos a encontrar en los huesos, en el riñón y de manera indirecta en el intestino. La hipocalcemia es la señal que desencadena la liberación de HPT, el receptor de detección del calcio, ubicado en la membrana de las células paratiroideas. Pero no hemos definido qué son las glándulas paratiroideas. Son glándulas endocrinas situadas en el cuello, por detrás de los lóbulos tiroides. Vean, esta es la tiroides y las glándulas paratiroideas son estos puntitos amarillos que observamos en la imagen. Ahí ubicamos las glándulas paratiroideas. Por lo general hay 4 paratiroideas, 2 superiores y 2 inferiores. 2 superiores y 2 inferiores. ¿Cuál es su función? La función de las glándulas paratiroideas, número 1, monitorean el calcio en la sangre las 24 horas del día. Las 4 glándulas paratiroideas aumentan o disminuyen la producción de hormonas paratiroideas en respuesta a los niveles de calcio en la sangre. Cuando el calcio en la sangre baja, las glándulas paratiroideas producen más PTH. El aumento del PTH provoca que el cuerpo aumente el calcio en la sangre. El aumento del PTH provoca que los huesos liberen el calcio en la sangre. Estas entonces son las funciones de la glándula paratiroidea. Ahora vamos a hablar acerca de las glándulas suprarrenales. Estas se ubican encima de los riñones, como vemos aquí en la imagen, y adheridas a ellos. Están adheridas a los riñones. Presentan 2 zonas bien diferenciadas. La médula, que esta es la que produce neurotransmisores y actúan en el sistema nervioso vegetativo, alertando al organismo ante sus situaciones de emergencia. Y también está la corteza, que es esta que observamos en la imagen,
que consta de 3 capas, externa, intermedia e interna, que produce 2 hormonas, el cortisol y la aldosterona. La secreción hormonal de la corteza suprarrenal está regulada por la hipófisis. La concentración, ahora vamos a hablar acerca de la concentración de la glucosa, que regula la secreción de la insulina y el glucagón. Esta parte, pues o se da más que todo con el páncreas, como lo observamos aquí. Este se encuentra abajo del estómago, está conectado con el duodeno. Es una glándula mixta. Es endocrina porque produce hormonas, y como glándula exocrina vierte jugos pancreáticos que intervienen en la digestión de los alimentos. Estas 2 hormonas que produce el páncreas son la insulina y el glucagón. Vamos entonces a estudiar el proceso de estas 2 hormonas que son liberadas por el páncreas. ¿Cuál es la función de estas 2 células, de estas 2 hormonas en la sangre? Estas son las que permiten mantener la homeostasis de la insulina en la sangre. El páncreas, cuando libera estas 2 hormonas, el glucagón y la insulina, el glucagón es liberado como células alfa. En otras palabras, es el glucagón que aumenta la glucosa en la sangre. O sea, cuando nuestra sangre está baja en glucosa, entonces el glucagón aumenta para mantener ese equilibrio. Esta es llamada como hipoglucemia, porque hay bajos niveles de azúcar en la sangre. Y el complejo de hormona receptora, cuando percibe este estímulo, entonces estimula el hígado para hidrolizar el glucógeno a glucosa, para que se dé lo que es el proceso de glucogenólisis. ¿Para qué? Para aumentar el nivel de glucosa en la sangre. ¿Y qué pasa cuando los niveles están altos, de azúcar están altos en la sangre? Bueno, el páncreas libera la hormona como célula beta. En este caso tenemos como resultado la insulina. La insulina almacena energía como glucógeno y como grasa. ¿Cuál va a ser su acción? Disminuye la glucosa en la sangre. Y a esto se le llama hiperglucemia. Cuando es detectado este estímulo, pues promueve la difusión facilitada de la glucosa a las células blanco. Esto que tenemos aquí, la GLU4, es una proteína transportadora de glucosa. Y esto va a dar al músculo esquelético, al hígado y al tejido adiposo. Entonces, en pocas palabras, como les decía, ambas hormonas se encargan de mantener un equilibrio en la concentración de glucosa en la sangre. Seguidamente vamos a hablar acerca de las glándulas gónadas o las glándulas sexuales, que estas también son consideradas glándulas mixtas, en otras palabras,
puesto que producen hormonas que forman parte del aparato reproductor. También vierten secreciones al exterior a través de los conductos y además producen hormonas que se vierten en la sangre, por eso se le llaman mixtas. Expulsan al exterior como también al interior. Dentro de las glándulas sexuales o gónadas vamos a encontrar los testículos, que son las células especializadas para los hombres, y las gónadas, en el caso de las mujeres, serían los ovarios. Los testículos producen lo que son los andrógenos y la testosterona, que, bueno, estas inician su desarrollo desde antes del nacimiento. En el caso de la testosterona, antes del nacimiento estimula el desarrollo de los órganos sexuales primarios y el descenso de los testículos hacia el escroto. En el caso de la pubertad, este es responsable del estirón de la adolescencia, estimula el desarrollo de las estructuras reproductivas y las características sexuales secundarias. Y en el caso de la etapa adulta, mantiene las características sexuales secundarias y estimula la espermatogénesis. También indican al cuerpo de un niño cuando llega el momento de hacer cambios corporales asociados a la pubertad, como el agrandamiento del pene, el estirón, el agravamiento de la voz y el crecimiento del vello facial y púbico. También la testosterona trabaja junto con las hormonas fabricadas por la hipófisis, también para indicar al cuerpo de un chico cuando llega el momento de fabricar semen en los testículos. En el caso de las mujeres, que las glándulas gónadas o glándulas reproductoras son los ovarios, aquí se producen lo que son los estrógenos y la progesterona. Estos pues ayudan en la regulación del ciclo menstrual de la mujer. También le indica al cuerpo de una niña cuando debe tener cambios en la pubertad. Entonces esto básicamente sería pues la glándula gónadas del sistema endocrino. Ya hemos hablado de cada una de las glándulas, de lo que comprende todo el sistema endocrino y cuáles son sus funciones específicas. Que tengan un bonito día, sonrían. A veces esperamos una lluvia de bendición, pero Dios sabe que una gota es más que suficiente. Solo sean felices y pues dirijan todos sus proyectos en las manos del Señor. Bendiciones a todos.